Buenos días a todos y a todas. Iniciaré esta rueda de prensa en la que daremos cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno con un doble agradecimiento a los medios de comunicación. El primero, por seguirnos como cada viernes por vía telemática en esta rueda de prensa, y el segundo, por haberos preocupado por mi estado de salud durante estos días en los que he tenido que ausentarme para someterme, como sabéis, a una operación de apendicitis. Retomar la actividad cotidiana y volver a informaros desde este atril es la mejor señal de recuperación, más si cabe para esta consejera que, como bien sabéis, aprecia enormemente la actividad y si puede ser a buen ritmo. Al fin y al cabo, la vida cotidiana es algo que todos y todas apreciamos, una cotidianidad y una tranquilidad que parece que poco a poco y tras más de un año de intenso trabajo y esfuerzo ha llegado a las residencias en Asturias. Esta semana es la segunda semana consecutiva, como saben, desde el pasado mes de julio, en la que no se han declarado brotes en los centros residenciales asturianos, una noticia sin duda esperanzadora y que es el reflejo del avance de la vacunación, del esfuerzo de los equipos de profesionales sociosanitarios, de la templanza, paciencia y voluntad de todas las personas mayores que viven en estos centros y también de sus familias. Era hora de poder decir que llega algo de calma a la casa y el hogar de como ya he dicho en otras ocasiones, miles de asturianos y asturianas con los que este Gobierno siempre ha estado comprometido porque todas y cada una de las vidas cuentan. Como saben, esta ha sido la premisa básica para el Gobierno de Asturias desde el primer momento y por eso no nos planteamos modificar las medidas de protección de la salud que están en vigor ni la apertura del cierre perimetral en las próximas semanas. En este contexto, el próximo lunes, este Gobierno feminista aprovechará la oportunidad de conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y lo haremos con el más escrupuloso respeto a las normas sanitarias y a las medidas de prevención. Por eso no habrá actos presenciales. Utilizaremos las redes sociales, iluminaremos de morado el edificio de Presidencia y participaremos en celebraciones virtuales. Una vez más, anteponemos la salud de la ciudadanía a cualquier otra consideración, tal y como hemos hecho desde el inicio de la pandemia. Hoy me acompaña el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, que profundizará en el detalle de la estrategia de rehabilitación de edificios en Asturias, de cuya puesta en marcha hemos informado esta mañana al Consejo de Gobierno, las Consejerías de Industria y Derechos Sociales y Bienestar. Una estrategia que se ha podido llevar a cabo gracias al compromiso, la coordinación y la gobernanza. Compromiso de este Gobierno con la transición ecológica, la descarbonización, la mejora de las viviendas de nuestros ciudadanos y ciudadanas y la generación de empleo mediante la rehabilitación energética. La coordinación entre tres consejerías que lideran esta estrategia, la Consejería de Industria, la Consejería de Hacienda y la de Derechos Sociales, y con el resto de las direcciones generales que colaboran transversalmente en la elaboración y puesta en marcha de esta estrategia. También ha sido fundamental el trabajo de las entidades públicas y del sector público como FAEN y Vipasa. Gobernanza con la implicación necesaria de todo el sector, implicado de forma amplia. Participan más de 30 entidades en todo este proceso de forma profesional y colaboradora. Y este compromiso, coordinación y gobernanza ha traído a Asturias sus primeros resultados. El pasado 6 de octubre se publicaba en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el BOPA, la convocatoria del Programa de Ayudas de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes. Esta convocatoria, que se regula por el IDAE, organismo que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en estas fechas el IDAE había transferido a Asturias más de 7,5 millones de euros. Pues bien, como decía, fruto del trabajo bien hecho y ante la ingente demanda de solicitudes por parte de muchas comunidades de propietarios que requieren mejorar sus edificios y viviendas, el Gobierno de Asturias había solicitado al IDAE el aumento de fondos para esta convocatoria. Y así, el pasado 24 de febrero, el Consejo de Administración del IDAE aprobó transferir otros 40 millones de euros como ampliación de crédito a la convocatoria del Principado de Asturias, haciendo un total a día de hoy de 47.600.000 euros destinados a este objetivo. Recordar que solo otras 2 comunidades autónomas habían solicitado ampliar este crédito y que somos la comunidad autónoma a la que se concede más crédito por habitante. Por último, en esta semana, en un encuentro bilateral que hemos mantenido con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se destacó precisamente la referencia nacional que supone Asturias en materia de rehabilitación edificatoria, lo que supone, por lo tanto, una oportunidad, y
se glosó, ¿no?, y se destacó el papel de las empresas, las mejores empresas nacionales en esta materia, en este sector. Por lo tanto, profundizará en esta estrategia conjunta el consejero ahora mismo y quedaremos posteriormente a su disposición para las preguntas que quieran plantear. Consejero. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días. Mi cometido hoy en esta rueda de prensa es informar sobre 3 aspectos principales: la autorización del gasto para subvenciones a proyectos de empresas tractoras de especial interés en 2021, como ha adelantado la consejera portavoz, la estrategia de rehabilitación energética de edificios y también, en tercer y último lugar, informaré sobre la deliberación que hoy ha tenido en relación con la compañía Duro Felguera el Consejo de Gobierno. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 700.000 euros para financiar la convocatoria pública de subvenciones destinadas a proyectos de empresas tractoras de especial interés en 2021. El IDEPA será el encargado de impulsar esta convocatoria, dirigida a compañías con posibilidades para dinamizar la economía de su entorno, tanto por su tamaño como por la capacidad de generar negocio. Las ayudas se dividen en 2 líneas principales: por un lado, proyectos de inversión y, por otro lado, proyectos de creación de empleo. En el primer caso, proyectos de inversión, se financiarán terrenos, edificaciones, instalaciones, maquinarias y otros equipos, y en el segundo, concesiones administrativas, costes de propiedad industrial y aplicaciones informáticas. En 2020 se aprobaron un total de 4 proyectos con una inversión que supera los 9 millones y una subvención concedida de 576.000 euros. Estas iniciativas generaron 47 nuevos puestos de trabajo y apoyaron el empleo de 5.551 trabajadores y trabajadoras. Paso, en segundo lugar, como ya ha señalado la consejera portavoz, a informar de que el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento hoy de los trabajos que se están desarrollando para impulsar una estrategia de rehabilitación energética de edificios que está alineada con los compromisos asumidos por España y la Unión Europea en el proceso irreversible hacia una economía sostenible y neutra en emisiones. En el caso de España, y hay que señalar que Asturias no es una excepción, cabe recordar que el parque de edificios consume en la actualidad el 30% de la energía final y, por tanto, es responsable de un porcentaje similar de las emisiones, por lo que existe un importante potencial de ahorro y de incorporación de energías renovables, teniendo, además, en cuenta la elevada antigüedad que presenta el parque inmobiliario y que tan solo el 0,3% de los edificios existentes han realizado intervenciones de rehabilitación energética. En resumen, con esta estrategia pretendemos avanzar en la consecución de 3 grandes objetivos: climáticos, económico-laborales y sociales. Objetivos climáticos, como son la reducción de emisiones contaminantes, la eficiencia energética y el impulso de las energías renovables. Objetivos económicos y laborales, hablando aquí de la promoción de la actividad económica, del empleo y el impulso al desarrollo tecnológico como vectores para contribuir a la recuperación post-pandemia. Y finalmente, pero no menos importantes, los objetivos sociales, como son la lucha contra la pobreza energética, la mejora de las condiciones habitacionales y de salubridad o la necesaria regeneración urbanística de determinados espacios urbanos y rurales. Como decía, esta estrategia asturiana está alineada con los compromisos asumidos por España y la Unión Europea en el proceso hacia una economía sostenible y neutra en emisiones. Las líneas de trabajo planteadas por el Pacto Verde Europeo, también por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, junto a nivel regional con las recomendaciones de la Comisión Mixta para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias, tienen su traslación en esta estrategia asturiana de rehabilitación energética de edificios. En un entorno fuertemente condicionado por la crisis social y económica derivada de la pandemia sanitaria, entenderán que es imprescindible realizar un esfuerzo para impulsar la reactivación
económica de los diferentes sectores de actividad. Por ello, esta estrategia aspira a contribuir a la reactivación de la economía en el corto plazo, principalmente en los sectores más tradicionales como la construcción, la ingeniería y la actividad energética e industrial. También de otros sectores emergentes, poniendo el foco en la digitalización, la domótica, las redes inteligentes y las posibilidades que la transformación del mercado energético plantea a través, por ejemplo, del autoconsumo o las comunidades energéticas locales. Finalmente, en relación con este punto, señalar que la experiencia acumulada en rehabilitación energética de edificios en Asturias, las buenas prácticas y la existencia de numerosas empresas vinculadas a este subsector nos están permitiendo, como bien ha señalado la consejera de Presidencia, la consejera portavoz, entrar en una dinámica de colaboración público-privada para que esta actividad permita impulsar la reactivación del sector de la construcción y que pueda ser otro de los motores de la necesaria recuperación económica. En tercer lugar, tal y como les había anunciado, quería informarles de que el Consejo de Gobierno ha analizado en el día de hoy la situación del grupo industrial Duro Felguera y la recientemente conocida decisión adoptada por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Una decisión que pasa por aportar 120 millones de euros a esta compañía. Una decisión, no obstante, que, como bien saben, está pendiente de ratificación por el Consejo de Ministros, que está previsto para la próxima semana. El Gobierno de Asturias está firmemente comprometido con la continuidad de Duro Felguera y así lo ha manifestado reiteradamente. Y también con la preservación del empleo de las más de 1.000 familias cuyo futuro depende del futuro de la compañía. Hablamos de una empresa referente, estratégica y tractora con más de 150 años de historia y en la que, como habíamos anunciado, el Gobierno de Asturias participará activamente en el proceso de saneamiento y reestructuración financiera que ahora se inicia. En este sentido, la Administración autonómica realizará, con carácter temporal, una aportación dineraria a la compañía que, si bien es modesta en el total de la operación, es relevante y que ascenderá a 6 millones de euros. Con esta decisión, el Gobierno de Asturias da prueba fehaciente de su compromiso institucional y financiero para contribuir a la recuperación de Duro Felguera y a la preservación de su actividad productiva. En definitiva, al mantenimiento de los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que genera la compañía en el Principado. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que quieran formular. Buenos días, bienvenida consejera y muchas gracias. Muchas gracias también al consejero de Industria por su intervención. Como saben, hemos organizado esta rueda de prensa de forma telemática para respetar las medidas de seguridad y también para facilitar la participación de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que están teletrabajando. Empezamos ahora con el bloque de preguntas, con varias para el consejero de Industria, precisamente sobre el último tema sobre el que ha informado. Consejero, tenemos preguntas de 3 medios de comunicación sobre Duro Felguera. 2 de ellas, tanto la de Europa Press como la de la televisión del Principado, se referían precisamente a la participación del Principado, si ya estaba concretada, como ha informado usted ahora. A esas 2 preguntas se añade también una de la Nueva España, que es la siguiente. ¿Confían en que el Consejo de Ministros valide el acuerdo para el rescate de la compañía en su próxima reunión? Sí, gracias por la pregunta. Buenos días. Efectivamente, tenemos confianza en que el Consejo de Ministros valide esa operación de rescate cifrada en 120 millones y que ha analizado el Consejo Gestor del Fondo para garantizar la solvencia de empresas estratégicas. A mayores, el Principado, con el acuerdo de hoy de su Consejo de Gobierno, manifiesta su intención de aportar 6 millones de euros y contribuir en esa operación. Es algo que nos había requerido la SEPI como participación necesaria y que Asturias ha aportado. En definitiva, lo que esperamos desde el Gobierno de Asturias es que creemos que será el próximo martes el Consejo de Ministros dé trámite y haga una aprobación que debería ser ratificar lo que en su día había propuesto ya el Consejo Gestor del Fondo para garantizar la solvencia de empresas estratégicas. Gracias, consejero.
Pasamos ahora a formular diferentes preguntas que nos han hecho llegar varios medios de comunicación sobre Alu Ibérica. Vamos a leerlas todas, aunque algunas son similares, para respetar el trabajo de todos los medios de comunicación. El Comercio dice, en relación con las detenciones vinculadas a Alu Ibérica, ¿cómo valoran la situación y hasta qué punto el Principado y el Ministerio pueden tener responsabilidad por apoyar la venta a Parter? La TPA. Comentan, los trabajadores de la antigua Alcoa insisten en que la solución solo podrá llegar por la vía política y reclaman la intervención de la SEPI. ¿La ve factible? ¿El rescate a Duro Felguera abre la puerta al de Alu Ibérica? La cadena de Radio COPE. ¿Cómo valoran el registro y las detenciones realizadas ayer en Alu Ibérica? Los trabajadores piden que, además de la justicia, actúe también la política para garantizar el futuro de la planta. Tras lo ocurrido ayer, ¿está más cerca una intervención de la SEPI como en Duro Felguera? Por último, la cadena SER Avilés. ¿La operación policial de ayer en Alu Ibérica, Alcoa y Riesgo es el paso definitivo para una intervención política en la empresa, como piden los trabajadores? Bueno, muchas gracias. Obviamente son muchas preguntas y probablemente yo no tengo respuesta para todas, pero sí que voy a dar algunas de las respuestas que tenemos disponibles. La primera es la valoración que hacemos de la situación actual. Es una situación que venimos denunciando hace tiempo. La llegada del Grupo Industrial Riesgo no nos ha ofrecido en ningún momento, desde ya el mes de abril del año pasado, garantías de que pudiera continuar con la producción de aluminio y mantener el empleo en la planta de Avilés. A pesar de que se ha solicitado reiteradamente, nunca se nos ha ofrecido esa garantía. Por tanto, lo que está ocurriendo hoy, el desgraciado episodio que vimos ayer de la inspección de la planta por agentes de la autoridad, es una desgraciada consecuencia lógica de lo que era una situación que desde el primer momento hemos lamentado, y es que haya entrado en la propiedad de la empresa un grupo industrial que no ha ofrecido solvencia ni un proyecto serio para garantizar la continuidad de la planta. En su momento también habíamos dicho que apoyábamos las demandas que habían presentado los trabajadores, por tanto, mantenemos una posición coherente con lo que hemos dicho hasta el momento. Respecto a las responsabilidades, bueno, las responsabilidades que puede tener el Ministerio, que puede tener el Principado por haber estado presente junto con los trabajadores y, recordemos, también el Gobierno gallego, en la transmisión a la empresa Parter de la actividad de Alu Ibérica, en absoluto pueden derivarse por la siguiente transmisión que hizo Parter al Grupo Riesgo, que se hizo, como habíamos dicho, de una forma sorpresiva y sin comunicación previa a ninguna autoridad ni miembro de la mesa que en su día firmó los acuerdos. Y a mayores, entiendo que la única responsabilidad por lo que a día de hoy parece ser una actuación de mala fe la tiene la empresa Alcoa, que hizo la transferencia de la compañía a unos grupos que a día de hoy, desgraciadamente, no han demostrado su capacidad para continuar con la actividad y garantizar el empleo, cosa que era el objetivo fundamental, principal y, por no decir único, que tenía aquella mesa. Por tanto, la responsabilidad, lo he dicho en anteriores ocasiones, para quienes están obrando de mala fe y para quienes poco a poco se les va cayendo la careta, están demostrando que no tenían interés en que continuara la producción de aluminio en España. Tercer gran grupo de preguntas, me he permitido agruparlas. ¿La operación de rescate a Duro Felguera abre la puerta a que algo análogo se pueda hacer con Alcoa? Bueno, respecto a ese particular, SEPI tendrá que responder de si tiene intención o no. No lo puede hacer el Gobierno de Asturias. En cualquier caso, recuerdo que en la Junta General del Principado de Asturias, y obviamente el Gobierno de Asturias se vincula con esa decisión, se solicitó a la SEPI una intervención en las plantas de Avilés y de Coruña que pueda ser de rescate y que garantice el mantenimiento de la actividad y el empleo en las plantas. Por tanto, esa petición se ha hecho ya desde Asturias y veremos lo que ocurre. Lo que pone de manifiesto hoy en día la operación de rescate a Duro Felguera es que las administraciones estatal y regional no nos estamos poniendo en absoluto de perfil ante los problemas. Hoy en día ha tocado intervenir inmediatamente, porque el tiempo se agotaba, en Duro Felguera, y lo vamos a hacer. En el momento
en el que sea necesario intervenir en Alcoa, también lo vamos a hacer. Gracias, consejero. Tenemos una pregunta sobre el fondo de rescate que está recogido en el presupuesto de este año. El comercio quiere saber si el Principado tiene intención de incluir a los kiosqueros en la segunda convocatoria de ayudas con cargo al fondo COVID. Sí, en relación con las ayudas de 100 millones del fondo COVID, hemos de recordar que se trata de unas ayudas que se han planteado como dinámicas, sujetas a continua revisión. Una revisión que irá acorde a la evolución de la pandemia y que trata de ayudar, colaborar con los colectivos más desfavorecidos, más perjudicados por la pandemia. Se ha aprobado un primer paquete de 74 millones, van a quedar aproximadamente una cuarta parte pendientes de una segunda convocatoria y lo que haremos en ese momento será evaluar cuáles son los colectivos que más perjudicados están resultando, que no han podido subirse aún al tren de la recuperación y ir recuperando cierta normalidad en su actividad, y trataremos que esos fondos restantes, más los que puedan sobrar, el remanente que pueda quedar de esta primera convocatoria, vayan orientados a nuevas actividades que se demuestre especialmente perjudicadas o que sean las más perjudicadas por la pandemia. La Nueva España formula otra pregunta sobre las ayudas del fondo COVID. Preguntan, ¿ha obtenido el Principado respuesta a la consulta hecha a Hacienda sobre la exoneración de deudas contraídas en la pandemia para poder optar a las ayudas públicas? ¿Creen que no va a ser posible para esta tanda de ayudas? ¿Manejan una previsión de cuándo empezarán a abonarlas? También formulan una última pregunta. ¿Han recibido información del Gobierno central sobre el plan anunciado días atrás por el presidente Sánchez? Bueno, son también varias preguntas, a ver si soy capaz de contestarlas a todas. En primer lugar, sabemos que hay una limitación legal, así lo establece la Ley General de Subvenciones, para abonar ayudas COVID a aquellos colectivos, personas, autónomos, empresas que tienen deudas contraídas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Por tanto, ese ha sido un escollo que hemos tenido muy difícilmente salvable, puesto que la ley impide específicamente dar subvenciones, ayudas a quienes tienen esas deudas. Se ha elevado, ante la excepcionalidad de la situación pandémica, se ha elevado una consulta efectivamente al Ministerio para ver si esto es posible sin incurrir en una ilegalidad que obviamente nadie queremos cometer en el ejercicio de nuestras competencias, pero esa respuesta no ha llegado a día de hoy. Esto es lo que puedo decir. La previsión de cuándo abonar estas ayudas. Somos conscientes de la necesidad imperiosa que tienen los colectivos afectados y las dificultades económicas que están sufriendo. Estamos, en consecuencia, trabajando a un ritmo elevadísimo. Estamos trabajando a la mayor velocidad posible para que estas ayudas se puedan pagar de forma inmediata, a la mayor brevedad posible. A día de hoy no estoy en condiciones, el proceso es largo, es complejo, los procesos administrativos, desgraciadamente, son así. A día de hoy no puedo proporcionar un plazo o una fecha que sea fiable y, en todo caso, que genere una expectativa que luego se pueda ver defraudada. Vamos a intentar que sea de la forma más inmediata posible. Créanme, estamos trabajando en la Administración con la mayor intensidad, el mayor compromiso y a la mayor velocidad que se nos permite. Y, en este sentido, tengo que agradecer nuevamente el trabajo que están haciendo los funcionarios, los trabajadores públicos, porque es un trabajo que va más allá de sus obligaciones laborales y que está suponiendo el empleo de jornadas laborales exhaustivas para conseguir acelerar al máximo los trámites y que estas ayudas puedan estar cuanto antes en manos de quien más lo necesita, que son estos colectivos afectados por la pandemia. Sobre una tercera pregunta, que es el plan de presidente, que ha anunciado los 11.000 millones. A día de hoy conocemos solo esas grandes cifras, los 11.000 millones que se destinarán a pymes y autónomos. Tenemos que decir que la valoración desde el Gobierno de Asturias es positiva. Consideramos efectivamente que estos fondos son necesarios porque se está alargando en exceso la pandemia y, por tanto, las consecuencias económicas y sociales negativas no hacen más que profundizarse y, por tanto, son necesarios nuevos estímulos y nuevas ayudas. Estaremos muy pendientes del desarrollo que tengan estas ayudas y, sobre todo, de la parte en que podamos hacerlas propias y facilitar esos fondos y hacer que lleguen a los colectivos asturianos que los necesitan.
Gracias, consejero. Tenemos otra pregunta sobre fondos europeos. En este caso la plantea Radio Nacional y dice, una vez que se conocen 230 proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos europeos, ¿cuál es el siguiente paso que dará el Gobierno? Bueno, efectivamente, la Oficina de Proyectos Europeos, hizo público las grandes cifras de los proyectos. Yo me atrevería más a decir de las iniciativas, porque no son proyectos técnicos efectivamente redactados al uso, pormenorizados. Son 230 iniciativas que podrían recibir subvención de fondos europeos. Bueno, lo que vamos a hacer, obviamente, es incardinarlos dentro de la estrategia, del mapa de estrategias que Asturias está desarrollando, lleva meses desarrollando, para cerrar ese círculo y hacer más completo, más sólido el documento de estrategias y proyectos concretos. Obviamente vamos a estar muy pendientes de cuáles son las líneas de financiación que se van a abrir desde los ministerios, desde Europa, para poder ejecutarlos, que podamos ejecutar el mayor número posible. Y, en cualquier caso, quiero recordar que esto es un primer extracto. Estos 230 proyectos, iniciativas, son un primer corte. El proceso de recepción de proyectos e iniciativas sigue abierto. Hoy en día sabemos que la única fecha que hay en el horizonte, no hay una fecha límite para presentar proyectos, la única fecha que hay en el horizonte es ese 30 de abril, en el que el Gobierno de España tiene que presentar el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que luego Europa se dará un tiempo hasta responder. Por tanto, Asturias está haciendo su trabajo, está dentro de los plazos y dentro de los tiempos que son razonables, y a día de hoy no hay ninguna ventanilla abierta, ninguna convocatoria abierta a la que haya que llevar alguna o todas de estas iniciativas, de estas 230 iniciativas en las que está trabajando Asturias. Consejero, llega una última pregunta para usted. Desde Onda Cero, es sobre parques eólicos. Dice la pregunta, ¿mantiene el Ejecutivo su previsión sobre parques eólicos en espacios protegidos? ¿Qué previsión de desarrollo tiene en general para la zona centro? Bueno, agradezco especialmente esa pregunta porque tenemos que desmentir categórica y rotundamente algo que no sabemos de dónde ha salido. El Gobierno de Asturias no está planteando desarrollo eólico alguno en zonas protegidas. Las zonas protegidas, los paisajes, parajes naturales asturianos son parte de nuestra riqueza y de nuestro patrimonio. Por tanto, están llamados a ser conservados. Lo que está planteando la nueva ordenación territorial para la instalación de parques eólicos es aprovechar la ola de desarrollos eólicos que se está produciendo en toda España, auspiciada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y lo que queremos es facilitar que esas inversiones puedan recalar en Asturias. ¿Pero dónde? Nunca, nunca en zonas protegidas. En la zona occidental, donde existe además el mayor recurso eólico, planteamos que se puedan instalar parques y además repotenciar los existentes. En la zona centro, vinculado probablemente a iniciativas de hidrógeno verde o iniciativas industriales, planteamos que se puedan instalar también parques. Y estamos valorando de una forma más residual, porque ahí el recurso eólico es escaso y, por tanto, no hay un interés por parte de los promotores, que pueda haber algún desarrollo mucho menor en la zona oriental. A día de hoy, simplemente hemos puesto sobre la mesa la necesidad de realizar ese cambio en la ordenación territorial, pero no hay todavía decisiones tomadas ni todavía medidas concretas. Es un proceso largo que va a consumir los próximos meses, incluso es posible que consuma algún año. Por tanto, todo lo que se está diciendo ahora es muy prematuro y, en cualquier caso, termino como empecé. Negamos rotundamente que el Gobierno de Asturias esté planteando, y esto es un mensaje de tranquilidad también a los vecinos de Somiedo, que esté planteando instalar parques eólicos, torres eólicas, en ninguna de las zonas que se protegen, de las zonas naturales protegidas en Asturias. Muchas gracias, consejero. Abrimos ahora el bloque de preguntas para la consejera portavoz y empezamos con dos relacionadas con el salario social básico y el ingreso mínimo vital. La primera la plantea Radio Asturias y es la siguiente. ¿Hay algún avance en la negociación con el Ministerio de Inclusión para el trasvase del salario social al ingreso mínimo vital? Algunas personas afectadas se quejan de la desatención por parte de los servicios de la consejería y dicen que ni siquiera se contesta el teléfono. ¿Alguna explicación al respecto?
Por su parte, el comercio quiere saber en qué situación se encuentra la negociación en relación con el ingreso mínimo vital con el Ministerio. Bien, pues en relación con este asunto, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar llevamos meses trabajando conjuntamente e intensamente con el Ministerio, en este caso de Inclusión, tanto en aquella primera fase de definición de lo que se iba a ser el ingreso mínimo vital, como ahora en la fase en la que toca abordar la gestión de esta renta mínima. En este caso, y más concretamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, desde el pasado mes de diciembre, intentamos desbloquear la situación en la que se encuentran esos 9.000 expedientes, y en los últimos días se ha mantenido esa negociación abierta, ese trabajo conjunto que veníamos desarrollando desde antes, en este caso, como les decía, concretamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que conviene recordar que asume la gestión del ingreso mínimo vital, así se reconoce en la ley que lo desarrolla, y por lo tanto trabajamos con ellos. En los últimos días, en las últimas horas, por decirlo de alguna manera, hemos logrado avances. Podemos confirmar que se han producido avances, y en este caso hemos encontrado en ese trabajo conjunto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social solución para que se reconozcan los efectos retroactivos a 1 de junio de aquellas personas respecto a las que el Principado pueda certificar que cumplen los requisitos del ingreso mínimo vital según la información que obra en nuestros expedientes de salario social básico. Esta labor de comprobación, que no estaba prevista y que asumimos con el fin de desbloquear y de avanzar en la solución de esta situación, para esos 9.000 expedientes, hemos decidido dar ese paso de colaborar a comprobar a realizar esas tareas de comprobación no previstas previamente, para que esos derechos de estas 9.000 solicitudes sean reconocidas y contribuir así a la mejora de la gestión del ingreso mínimo vital en Asturias. Ese es uno de los avances en los que trabajamos, en ese plan de actuación que cerraremos en los próximos días con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Conviene trasladar ese mensaje también de tranquilidad a las personas beneficiarias del salario social básico. Se mantendrá el abono de la nómina del salario social básico a medida que se vaya resolviendo esta situación. Pues esas personas pasarán a cobrar el ingreso mínimo vital, pero en todo caso se garantiza el pago del salario social básico. En cuanto a las dificultades de contacto, de comunicación telefónica, también recordar que existen 2 teléfonos de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el 985 10 90 y el 985 10 91, que son específicos de atención al salario social básico, y de todas formas, si se detectasen ese tipo de errores en la comunicación con las personas beneficiarias que se interesan por la situación de sus expedientes, por supuesto que tomaríamos las medidas que fuesen necesarias. Es necesario reconocer, y trabajamos en ese esfuerzo en el que se reconozca esa amplitud de la cobertura del salario social básico en una comunidad autónoma como Asturias, y por lo tanto seguimos trabajando con intensidad, en este caso y concretamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para poder dar por zanjada esta situación lo antes posible. Consejera, varios medios de comunicación plantean preguntas vinculadas al área de vivienda. Por un lado, Radio Asturias pregunta: ¿el Gobierno atenderá las demandas de amonestación o destitución del director general de Vivienda por el tono de su comparecencia de esta semana en la Junta General? En la misma línea, en el mismo sentido, el periódico El Comercio. ¿Cómo valora la consejera la discusión mantenida en la Comisión de Derechos Sociales entre el director general de Vivienda y el diputado de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, tras la que el también coordinador de Izquierda Unida amenazó con romper las relaciones con el Gobierno? Bien, en relación con este hecho, con esta situación que se produjo el martes en la Junta, pues sí, como la pregunta va concreta, alguna concreta, a la valoración de la propia consejera, pues yo tengo que decir que todos y todas tenemos días buenos y días menos buenos. El martes fue uno de esos días menos buenos para algunas de las personas que participaron en esa comisión, y son situaciones que al fin y al cabo ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta
en positivo. Yo creo que tenemos que señalar, ¿no?, el hecho de que de una situación tan, bueno, pues tan bronca, o de esa situación tan tensa que se vivió en la Junta, la lección en positivo, sacaremos una lección en positivo, y en este caso hablamos de esa oportunidad. Yo creo que al fin y al cabo se evidencia, ¿no?, y esa tensión que se vivió en la Junta el martes se evidencia la preocupación y la relevancia de las políticas públicas de vivienda para el conjunto de grupos de la izquierda, para el conjunto de fuerzas progresistas, de tal manera que pues la propia gestión del parque público de viviendas pues desata pasiones, ¿no? Hemos visto cómo desata pasiones esa gestión del parque público de vivienda. Recordar que si Asturias, ¿no?, en Asturias podemos decir orgullosos que en Asturias está el segundo mayor parque público de viviendas del conjunto del Estado, no es fruto de la casualidad, es fruto del esfuerzo y del trabajo conjunto en algunos periodos de las fuerzas de la izquierda, de las fuerzas progresistas, y eso conviene ponerlo en valor. Evidentemente, asumimos que pues en un parque público de esa dimensión existen dificultades en las que se viene trabajando, en las que trabajamos y en las que seguiremos trabajando, y de ahí que seamos un gobierno que escucha, que ha dado de manifiesto, un gobierno que dialoga y un gobierno que además llega a acuerdos. Y en ese punto estamos trabajando, equipos de Izquierda Unida en este caso y de la propia consejería, en el análisis de la situación actual que atraviesa el parque de vivienda, de la gestión de la propia Vipasa, y en la elaboración de una hoja de ruta que abordará en concreto por un protocolo de actuaciones concretas, como les decía, y unas pautas de seguimiento para que ambas, que en esa relación y en ese diálogo bilateral se pueda hacer ese seguimiento de esa hoja de ruta con medidas concretas que tendrán que ver tanto con la propia comunicación, con las personas que viven en viviendas públicas, como con las comunidades de propietarios de las que formamos parte, como Vipasa, en las que tenemos algunas viviendas, como de esa hoja de ruta en cuanto a las reparaciones. No hay que olvidar que también en el fruto de la negociación presupuestaria, ese presupuesto, ese incremento del presupuesto destinado a reparaciones, en el que también fue una negociación concretamente con Izquierda Unida, pues tendrá también su parte de seguimiento. Por lo tanto, más allá, ¿no?, de lamentar, ¿no?, que en un clima de diálogo y en un clima de normalidad de la actividad parlamentaria, pues este tipo de situaciones vale más que estén cuanto más lejos mejor, pero más allá de eso yo me quedo con la lectura en positivo de poder trabajar conjuntamente, como se ha venido haciendo en muchas ocasiones y en los últimos años, porque ese parque público esté consolidado y sea pues eso, una apuesta de las fuerzas progresistas en Asturias. Radio Asturias, la cadena SER, consejera, plantea una pregunta relacionada con la ocupación de un edificio en Oviedo. Y dice, el Ayuntamiento de Oviedo ha apelado al Gobierno del Principado ante la ocupación de un edificio en la calle Máximo y Fromestano. ¿Adoptará el Ejecutivo alguna medida al respecto? En el Ayuntamiento, efectivamente, hemos conocido, ¿no?, a través de los medios de comunicación, esa petición del Ayuntamiento de Oviedo en relación a esta situación. Igual que se viene haciendo, ¿no?, y que se vienen atendiendo situaciones de vulnerabilidad que detectan los propios ayuntamientos, en este caso, cuando ese contacto se produzca con la consejería, pues estaremos en disposición de abordar, ¿no?, las situaciones de vulnerabilidad social que detecte el propio ayuntamiento, como venimos haciendo ante cualquier situación de este tipo que se identifica y sobre la que hay que trabajar conjuntamente y de forma coordinada. Consejera, la Televisión Pública de Asturias se interesa por las celebraciones del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Pregunta, ¿considera el Gobierno del Principado que las concentraciones previstas para el 8M en Asturias suponen un riesgo para la salud pública? Si es así, ¿emitirá la Consejería de Salud un informe al respecto para trasladarlo a la delegación del Gobierno? Lo señalaba al inicio de mi intervención, ¿no? Y en este caso, en relación a esta cuestión, hemos señalado, como les decía al inicio de la intervención, que un gobierno feminista como este
va a aprovechar la oportunidad de celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y lo haremos con el más escrupuloso respeto a las normas sanitarias y a las medidas de prevención. Por eso no habrá actos presenciales. Utilizaremos, en todo caso, las redes sociales y se iluminará de morado este edificio de Presidencia y participaremos en celebraciones virtuales. Eso será lo que hará el Gobierno del Principado de Asturias el próximo lunes. La Consejería de Salud ha emitido ya un informe, lo ha derivado a la propia delegación del Gobierno y el Gobierno plantea recomendaciones, pero he de insistir en este caso y en relación a esta pregunta concreta que la competencia, ¿no?, para autorizar estas concentraciones la tiene en todo caso delegación del Gobierno. Varios medios, consejera, se interesan por la situación de las residencias de mayores. El comercio, en particular, plantea lo siguiente. ¿Valoran reducir las restricciones impuestas en las residencias en cuanto a visitas a la vista de la mejora de los datos en estos equipamientos? Por su parte, la Televisión del Principado pregunta, ¿hay fecha para la flexibilización del protocolo de visitas y salidas en las residencias de mayores? Una pregunta muy similar a la que plantea Radio Nacional, que recuerda que el vicepresidente Juan Cousiño dijo la semana pasada que era inminente el protocolo sobre regulación de las visitas. Pregunta si ya está listo. Bien, en este caso concreto y fruto de esa preocupación, si recuerdan, manteníamos una reunión en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar precisamente con las diferentes asociaciones que agrupan además a diferentes empresas que gestionan centros residenciales y compartíamos esa necesidad de flexibilizar las medidas de protección en el entorno de las residencias en Asturias. Fruto de esa reunión se trabajó conjuntamente en la elaboración de diferentes propuestas que se trasladaron a la Dirección General de Salud Pública, competente a la hora de abordar la flexibilización de esas medidas, y precisamente en estos días ha habido diferentes contactos para abordar, ¿no?, y para concretar el cómo se va a proceder a esa flexibilización en los centros residenciales. Sin ir más lejos, precisamente ayer la Comisión de Salud Pública abordaba esta situación para el conjunto de comunidades autónomas y en ese marco también de trabajo que, como sabéis, venimos desarrollando en los últimos meses de coordinación, ¿no?, de búsqueda de coordinación con el resto de comunidades autónomas, se han dado también algunas pautas concretas desde la Comisión de Salud Pública y en ese marco esperamos que en los próximos días podamos avanzar en ese protocolo, en el cómo va a ser esa flexibilización de medidas en los centros residenciales en Asturias. Consejera, la Televisión Pública también plantea una pregunta sobre un asunto de ámbito nacional. ¿Qué opinión le merece al Gobierno asturiano la nueva regularización fiscal de Juan Carlos I? Pues muy concreto, el Gobierno de Asturias comparte la opinión que seguramente tiene la mayoría de la ciudadanía respecto a conductas incívicas. Empezamos ahora, consejera, con un bloque más amplio de preguntas sobre la COVID. La primera la plantea Radio Asturias, la cadena SER, y dice, asumiendo que no habrá levantamiento del cierre perimetral en Semana Santa, ¿se plantea el Gobierno alguna concesión al sector del turismo y la hostelería para favorecer los viajes y el consumo en el interior de la comunidad? En este momento no estaría sobre la mesa ninguna propuesta o planteamiento en relación a esta pregunta, tal y como se plantea. Son varios los medios de comunicación que se interesan por la próxima Semana Santa. El comercio, ¿cuál es la postura del Principado en relación con el regreso de los estudiantes asturianos a sus casas en Semana Santa? En el mismo sentido, la Televisión Pública de Asturias hará pruebas PCR el SESPA a los estudiantes que vuelvan a Asturias durante las vacaciones de Semana Santa. Y Televisión Española también pregunta sobre el mismo asunto. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que están trabajando fuera de Asturias? ¿Van a poder venir en Semana Santa como los estudiantes? Bien, en cuanto a la postura del Gobierno, en este caso, con ese regreso de estudiantes a sus casas en Semana Santa, tenemos que señalar que los motivos de posibilidad que posibilitan ese regreso están recogidos en el decreto que regula el propio estado de alarma y esta no deja de ser una de los planteamientos o de las medidas que se incluyen en ese mismo decreto. En este caso concreto y en relación a esta medida,
tenemos que mostrar también nuestra satisfacción, ¿no? Al fin y al cabo, gana la sensatez, o parece que gana la sensatez cuando, bueno, después de haberlo planteado desde hace semanas, la necesidad de mantener ese cierre perimetral, ha sido mayoritarias, ¿no?, el número de comunidades autónomas que se han adherido a esa propuesta. En el caso de las posibilidades de movilidad, y atendiendo también a esa última pregunta en relación con este asunto, pues volvemos a ese decreto que recoge claramente las posibilidades, ¿no? En el marco de ese decreto, pues las posibilidades que se recojan, el decreto que regula el propio estado de alarma. En cuanto a la realización de pruebas PCR, se tomarán, ¿no? Se está estudiando en este momento la posibilidad de tomar medidas similares a las que se tomaron durante las fechas navideñas. En la Consejería de Salud se está estudiando esa posibilidad. La Televisión Pública del Principado quiere saber si hay fecha para la vacunación de los profesores. Recuerda que los sindicatos docentes se quejan de falta de concreción en un calendario para vacunar a los docentes que ya ha arrancado en otras comunidades autónomas. Bien, el proceso de vacunación sigue su curso y como bueno, todos podemos haber visto, lo hace a buen ritmo en Asturias, de lo que tenemos que estar satisfechos. Lo hará a mayor ritmo, a mayor disponibilidad de vacunas, y en este caso concreto, en relación a la vacunación de los docentes, el SESPA ya ha solicitado los listados a los centros y se procederá a su vacunación con normalidad dentro del grupo que les corresponde, igual que ha sucedido con el resto de los profesionales. Consejera, llega una última pregunta de la cadena COPE. ¿Cuándo se procederá al cierre del H144, el Hospital de la Feria de Muestras? ¿Puede confirmar si se va a cerrar hoy? ¿Seguirán instalados camas y equipos de prevención que fueran necesarios ante un rebrote? Bien, en este caso concreto, en cuanto a la situación que atraviesa, en la que se encuentra este dispositivo, este H144, informará precisamente esta mañana la Consejería, a lo largo del día, la Consejería de Salud, y permítanme entonces que me remita a esa información que será más detallada en las próximas horas. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, consejero. Hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación, a quienes agradecemos su participación en esta rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias.